Momento de avanzar con la información y recibir ya a nuestro primer invitado del día de hoy. A él lo tenemos en un formato virtual por las distancias. Desde Argentina recibimos al licenciado Víctor Ottonelli, analista de mercados, a quien ya le doy la bienvenida nuevamente a ProGanadería. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a este contacto. Muy bien, muchas gracias, Katiuska. Perfectamente bien. Bueno, Víctor, la idea, como ya te mencionaba también antes de arrancar con la entrevista, es hacer un poco un análisis de la visión también que tienen desde afuera de nuestro país y teniendo en cuenta, por supuesto, toda la situación que se vive actualmente en la ganadería paraguaya. ¿Cuál es la opinión, la perspectiva y qué se piensa al respecto también de todo lo que ocurre? Sí, yo diría, en un marco general, yo diría que la economía mundial todavía no se ha recuperado, digamos, de los cisnes negros, del COVID, de la guerra de Rusia-Ucrania y otras cuestiones que todavía mantienen a la demanda acotada. Y a pesar de ello, los volúmenes han crecido, pero justamente los precios no han ido acompañando la recuperación que tal vez hace un año atrás estamos esperando. Ahora, cuando uno mira lo que está haciendo Paraguay, sobre todo en el último año, año y medio, entrando a nuevos mercados, abriendo nuevas oportunidades, lo que ha ocurrido con Estados Unidos, lo que ha ocurrido con Canadá y todos los avances que tiene, más lo que está en carpeta, yo diría, es bastante impactante cómo ha ido progresando, como de alguna manera el sector público y el sector privado se han puesto de acuerdo, han ido avanzando y superando incluso algunas adversidades, como es el caso de algunas restricciones de Unión Europea vinculado al uso de hormonas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que se los ve muy bien, Katiuska, muy bien, creciendo y penetrando el mercado, ¿no? Dentro de esta dinámica también de exportaciones, Víctor, mencionaste el mercado tanto de Estados Unidos como el de Canadá. Teniendo en cuenta también el ritmo de compra de estos dos importantes mercados que se dice siempre que son uno de los 5 más grandes, ¿a qué otros mercados debería estar apuntando actualmente también Paraguay como para ir mejorando no solamente el volumen exportado, sino también el precio pagado por la carne que produce? Sí, si uno mira el contexto de lo que ha pasado en el mercado global de la carne vacuna y se aleja un poquito más y mira los últimos 20 años, lo que va a ver es que el mercado global de la carne vacuna se ha duplicado. Es decir, esto es una cifra francamente muy impactante. Pero cuando uno pone un poquito más de foco, lo que va a ver es que los grandes crecimientos o el enorme crecimiento está dado en la suma de los mercados de Asia, de Norte de África, Medio Oriente y Asia-Pacífico, obviamente, ¿no? De modo tal que ahí es donde probablemente, no solamente Paraguay, sino también, por supuesto, Argentina, en menor escala Uruguay y Brasil, en esos mercados de fuertísimo crecimiento. O sea, mientras el mundo duplicó, esa enorme región del mundo digamos, ha crecido 8 veces, lo cual es un crecimiento fenomenal, y ahí nos está faltando presencia realmente. En algunos casos, particularmente de Paraguay, la cuestión geopolítica de sus relaciones con Taiwán le limita, digamos, el ingreso a China. Eso en algún momento seguramente podrá ser resuelto, siendo China, por supuesto, el mercado que más ha crecido per se, también en los últimos 10 años. Pero hay otros, una cantidad enorme de mercados del norte de África, de Medio Oriente y también del sudeste asiático que todavía están esperando el ingreso de Paraguay y de la misma manera lo digo en el caso argentino, en algunos casos por cuestiones, digamos, de sanitarias, en otros casos por cuestiones de ritos religiosos, en otros simplemente porque no le hemos puesto el foco y la penetración y la presencia, pero en todo caso ahí sí hay enormes oportunidades para crecer, no solo en volumen, sino sobre todo en valor, ¿no? Hay una situación actualmente que ya se viene arrastrando también, me imagino que estarás al tanto también desde allá, en lo que tiene relación al precio pagado a los productores y esa rentabilidad que ya no se encuentra dentro de la ganadería. Siempre que hacemos los contactos correspondientes, los productores coinciden en eso, que los altos costos
de los insumos son muchos, que esto finalmente no se traduce una vez que los animales son vendidos a frigoríficos. También estamos pasando por una seca muy fuerte en el Chaco principalmente. El productor sufre mucho, tiene que deshacerse de vientres. Inclusive el porcentaje también de hembras que se ha entregado a frigoríficos ha aumentado en un 40%. Hablamos también de consecuencias a largo plazo inclusive. ¿Cómo podríamos revertir este fenómeno? ¿Qué podría hacer el productor como para tratar también de aguantar una situación que ya viene arrastrando hace muchísimo tiempo y que todavía no tiene una luz al final del túnel? A ver, Katiuska, yo separaría lo que es clima de lo que es mercado, ¿no es cierto? Porque evidentemente tienen impactos y soluciones diferentes. Para lo que es clima, francamente no hay mucho para agregar a lo que ya se está haciendo. Obviamente el anticipo de la previsión con reservas y la posibilidad de ir encerrando y desarrollar los esquemas más intensivos que permiten paliar estas circunstancias, obviamente en forma cara, pero por lo menos es una solución. Cuando uno está en el medio de la sequía es difícil resolverlo, pero sí se puede anticipar todo lo que signifique la preparación de reservas y eventualmente la anticipación de la liberación o reducciones de carga que muchas veces en el ritmo que uno viene creciendo, a veces cuando llega el momento de enfrentar la sequía, también es tarde de hacer el ajuste o en todo caso es muy costosa. Lo otro tiene que ver verdaderamente con lo que está pasando en el mundo, un poco lo que dije al inicio del comentario, ¿no? La economía mundial está afectando a todos los negocios, no solamente a la de Paraguay. Y lo mismo que uno puede escuchar a un productor paraguayo, lo escuchan un productor argentino o un productor uruguayo. Hablo menos con Brasil, así que no podría ahí afirmar qué está pasando con certidumbre, pero yo diría, si usted la misma pregunta la plantea digamos, separando la cuestión climática, en la Argentina le van a decir que pese a que el precio que pagan parece alto, digamos, hoy $4 por un kilo de carcasa en el novillo, que es la categoría más alta, o parecido, más o menos en Uruguay. Sin embargo, el productor cuando se da vuelta con ese valor que recibe del frigorífico, no es mucho lo que puede hacer, está muy justo y digamos, probablemente necesita que la eficiencia en todos los rubros, incluyendo al Estado, una tarea por realizar. Pero no está sobrando nada en el mundo. Incluso cuando habla con los frigoríficos, y yo tengo la suerte de hacerlo con alguna frecuencia, también ellos están ajustados. Es decir, el productor cree que la plata se la queda al frigorífico, el frigorífico se queda, que dice que está pagando una fortuna y que al productor le va bien. Y la verdad que a todos nos está yendo muy justito. No puedo decir mal, porque cada caso es un caso, pero todo tiene que ver con esta economía mundial que está muy enfriada, con consumidores que han perdido de alguna manera la confianza, digamos, a gastar un poco más, y está todo el mundo muy justo, Katiuska. Yo le diría, no crean que lo que pasa en Paraguay no pasa en Argentina o no pasa en Uruguay, para dar un marco cercano un poquito más amplio, ¿no? Este problema que mencionás que se debe ya a un problema económico a nivel global, ¿arranca en la pandemia específicamente o ya viene de antes? ¿Y a qué se debería? No, ¿Cuál sería el factor no, arranca la detonante? pandemia, Katiuska. Si bien tuvimos una especie de verano que se dio cuando la fiebre porcina africana, de alguna manera previa a la pandemia, había puesto los precios por las nubes porque se cayó muchísimo la oferta, la disponibilidad de carne de cerdo y eso implosionó, digamos, en la demanda de las otras carnes. La verdad que el COVID enfrió muchísimo y cuando parecía que nos recuperábamos del COVID, la guerra de Rusia-Ucrania ha sido un golpe de gracia, ¿no? Y de esa todavía no nos hemos recuperado. Más allá de que la guerra continúa, me refiero al impacto económico mundial, ¿no? Y es un tema que lo debemos tomar en consideración. Muchas veces nos quedamos mirando qué pasa en nuestros países, en nuestra economía, pero en este caso le diría hay una influencia externa importante. La dinámica cárnica, el comercio en el mundo ha cambiado, Víctor.
Sí, está creciendo, es sorprendente. Este año 2024 vamos a cerrar con un nuevo récord en el volumen de carne global comercializada desde todo origen hacia todo destino. Claramente, los países del Mercosur, un poco, yo creo que indicados, la palabra indicar a lo mejor la debo aclarar, digamos, con el dique que implica no avanzar en negociaciones biomultilaterales con otras regiones o países, que nos impone el propio Mercosur, nos ha limitado muchísimo y creo que esa es una tarea a dar vuelta de alguna manera. Tenemos que dar vuelta a la página, tratar de resolver las limitaciones que nos impone el Mercosur, porque hoy el mundo tiene otra dinámica, son otros los mercados que demandan y uno tiene que estar en el Transpacífico, en el Asia-Pacífico, en otras regiones que el Mercosur no previó hace muchísimos años y que incluso ni siquiera ha logrado avanzar con la propia Unión Europea, ¿no? Con lo cual, hoy estamos muy limitados por los tratados de libre comercio, muy limitados por los costos arancelarios o las limitaciones que nos imponen el acceso de nuestras carnes a muchos países que tienen otras condiciones y que obviamente son muchísimo más competitivos. Ahí me parece que probablemente de todo lo que hay que hacer es el nudo gordiano a resolver. Ya que mencionaste las restricciones, Víctor, ¿cuál es la postura también que tiene Argentina con relación a la norma 1115 a implementarse ya dentro de poco? Ahí hay dos aspectos a considerar. Uno es lo que significa la posición de Argentina, de las entidades que componen la cadena de carne, del propio país a través de Cancillería o la Secretaría de Agricultura, respecto de pedir postergación por un lado y de no aceptar la exigencia de algunas normativas que incluso avasallan, si cabe la expresión, la propia legislación argentina. Lo mismo, yo diría, casi en la misma línea que está Paraguay, Uruguay, Brasil, etcétera, ¿no? Eso es lo que sería, de alguna manera, la respuesta a esta normativa que es excesiva, que es exagerada y sobre la cual falta muchísima información para saber efectivamente qué quieren, cuándo lo van a poner en marcha y cómo vamos a cumplir, más allá de que dicen del 1 de enero del 2025. El segundo aspecto tiene que ver con que es posible reunir una parte importante de la información que se pide sobre deforestación y algunas otras cuestiones. Y de hecho entiendo que Paraguay, que ya ha avanzado muy rápidamente con lo que es trazabilidad individual electrónica, más la muy buena información que provee el Infona y todo lo demás, yo diría, va en un buen camino a dar respuesta. Entonces, mientras la cuestión política, tanto privada como política, o de gobierno, presenta, digamos así, su disconformidad, no sé si la palabra rechazo, pero la necesidad de renegociar, yo diría, el sector público y privado que genera plataformas para dar respuesta, creo que está trabajando muy bien y me animaría a decir que en el transcurso del 2025 van a poder dar un buen número, una buena respuesta a estas demandas. O sea, son como dos caminos que van en paralelo, los dos necesitan seguir adelante, pero no me quedaría parado esperando, digamos así, el resultado de la negociación, gobierno a gobierno o sector a sector. Entre tanto, seguiría avanzando muy fuertemente en todo lo que es sistemas y plataformas que dan respuesta con información. Víctor, una última consulta antes de despedirte. En relación a lo que ocurre en el mercado de China continental o lo que viene ya ocurriendo en estos últimos meses, esto también impacta no solamente en mercados que están dentro de él, o en mercados proveedores cárnicamente hablando, sino también en aquellos que no son proveedores, como por ejemplo nosotros, Paraguay. Sí, claramente. China hoy es un tercio del mercado global, con lo cual cualquier cosa que pase en China va a impactar en le proveas o no le provea, porque si el 30% estornuda o se resfría, y baja la demanda, va a sobrar carne o hay que colocarla en otros lados, para aquellos que le proveen hoy, en los tres del Mercosur que sí le proveen, o a la inversa, si acelera su demanda, que es parte de lo que pensamos que puede ocurrir en los próximos años, va a estar faltando carne en el mercado y va a disparar los precios. De modo tal que
Lo que pasa en China, sea uno proveedor o no, impacta en el mercado global, definitivamente, Katiuska. Víctor, un placer como siempre recibirte aquí desde el canal de la producción. Gracias por este breve análisis. Te dejamos seguir también con tus cosas en tu jornada y bueno, próximamente seguramente volvemos a hacer otro contacto. Muchas gracias. Con todo gusto, a las órdenes y un